Hola papitos y mamitas, soy Angie Gutiérrez Rosario y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es aprendemos a ejercitar el lenguaje y el habla del niño y la niña. Comenzamos presentando un video de un caso del retraso del lenguaje. Para eso debemos estar muy atentos. Hola, mi nombre es Carol Caballero. Les presento a mis hijos. Ella es Ana Sofía Ramos, que tiene 5 años, y él es Joel Santiago Ramos, que tiene 3 años. Cuando mi hija tenía año y medio, ella empezó a pronunciar sus primeras palabras. Dijo cosas que obviamente a cada mamá le alegran. Pero con mi hijo no me pasó lo mismo. Cuando él cumplió los 2 años no decía una sola palabra. Y eso es un tema que prácticamente a las mamás nos incomoda mucho, nos afecta, pensamos que algo está mal en nuestros hijos. Entonces opté por llevarlo a varios pediatras. Ellos hicieron audiometrías, terapias de lenguaje, miraron cuál era el problema de Santiago, por qué no pronunciaba varias cosas, pero me explicaron que cada niño se desarrolla distinto, cada uno se desarrolla a su medida, a su tiempo. El proceso de Santiago ha sido diferente al de todos los niños, ya que él es el niño menor de la casa, es muy consentido, lo quieren mucho por ser el único nieto varón en la familia. Entonces todos han centrado su atención en él y él siempre, su forma de expresarse siempre fue señalando las cosas. No decía ni siquiera mamá, pero pues bueno, con el tiempo ya fue desarrollando más lenguaje, ya fue diciendo que le molestaba, que le disgustaba, que le gustaba. Él tiene algo muy bueno para el lenguaje que no lo tienen los niños cuando empiezan a desarrollar sus lenguajes, es que pronuncia mucho la R, pero se le dificulta mucho la C. Entonces él, en vez de decir carro, dice tarro, el tarro. Entonces, digamos que nosotros como papás ya entendemos qué es lo que él quiere decir, pero muchas personas no le entienden. Di carro. Arro. Marco. Marco. Casa. Asa. Di cama. Ama. Ama yo hielo. Cuando él cumplió los 2 años decidimos que era bueno, por recomendación del médico también, que era muy bueno que él entrara a interactuar con otros niños. Entonces ahí fue cuando empezó su vida escolar. Eso le ayudó un montón. Ya empezó a pronunciar más cosas, empezó a aprenderse las cosas, porque también pensábamos que de pronto no iba a ser como no te iba a tener tanta retentiva como los demás niños, pero no, ha sido su proceso muy normal, es un niño muy normal, se le dificulta algunas palabras pronunciarlas, pero pues ya con el tiempo pasará. Es un niño feliz, es un niño muy alegre y se hace entender muy bien por las personas que lo rodean. Sus profesoras le entienden muy bien, es más, puedo decir que le entienden más que yo, pero bueno, ahí vamos en el proceso. Soy Santiago Sachero, de 3 años. Muy bien, ahora vamos a responder las siguientes preguntas. ¿El proceso del lenguaje es igual para todos los niños y las niñas? No, ¿verdad? Porque no todos los niños y las niñas desarrollan las habilidades del habla y el lenguaje de la misma manera. Sin embargo, todos los niños siguen una progresión natural o una serie de etapas para dominar las habilidades del lenguaje. A veces los niños demoran en alcanzar estas etapas debido a que tienen pérdida de audición y en otros casos debido a algún trastorno en el habla o el lenguaje. ¿Es común observar estas situaciones de dificultad del lenguaje y el habla en los niños y niñas? La respuesta es sí. Sí, es común debido a que muchos de ellos pasan por diversas situaciones que no le han permitido el desarrollo de su lenguaje. Para tener más claro este tema, vamos a comenzar definiendo qué es lenguaje y qué es habla. El lenguaje es expresar y recibir información y se refiere a entender y ser entendido a través de la comunicación verbal, no verbal y escrita. Es decir,
El lenguaje es la forma de comunicación con los demás. Recuerda que desde que es un bebé, el niño se puede comunicar antes de decir palabras. El habla es la expresión verbal del lenguaje e incluye la articulación, que es el modo en que formamos los sonidos y las palabras. Es decir, que el habla es la expresión verbal de la comunicación. Los niños aprenden a comunicarse desde los primeros días y de forma progresiva van desarrollando lo que es el habla. ¿Cuándo hay un retraso? El retraso del habla y el lenguaje es el retraso del desarrollo más frecuente. Alrededor de 1 de cada 5 niños aprenden a hablar más tarde que otros niños de su edad. Por ejemplo, en el retraso del habla, un niño puede ser capaz de utilizar palabras y frases para expresar sus ideas, pero lo que dice puede resultar difícil de entender. En el retraso del lenguaje, un niño puede decir correctamente las palabras, pero es incapaz de combinar 2 palabras en una frase. Para tener más claro este punto, voy a presentar más ejemplos. Por ejemplo, cuando el niño solo imite el habla o los actos ajenos, pero no genera palabras o frases de forma espontánea. O cuando solo emite determinados sonidos o palabras de forma repetitiva y no puede utilizar el lenguaje oral para comunicarse más que sus necesidades inmediatas. O no puede seguir instrucciones simples, o tiene un tono de voz extraño, o pronunciación extraña como ronquera o nasalidad. Por lo tanto, cuando se habla de un niño que tiene retraso del habla, es porque su forma de hablar es peor de forma significativa que la de los niños de su misma edad. Entonces, ¿qué lo causa este retraso del lenguaje y el habla? Pues hay muchas causas. Una de ellas es el problemas orales como alteraciones en la lengua o en el paladar. 2, es la pérdida auditiva. Los niños con problemas auditivos pueden tener problemas para decir, entender, imitar y usar el lenguaje. 3, lesiones cerebrales en la infancia, antes y después del nacimiento. 4, la influencia defectuosa o negativa del entorno, la estimulación deficiente del habla. Es decir, las familias que hablan poco y que ninguno de sus miembros tiene tiempo para ocuparse del niño en incentivar su lenguaje. Se producirá una estimulación deficiente. Conflictos en la familia, como una familia desorganizada y conflictiva, suele generar una serie de desajustes emocionales en el niño, el cual el niño carece de la ayuda y la estimulación de sus padres en la adquisición de su lenguaje. Actitudes de los padres. Los padres que adivinan todas las necesidades del niño, actúan, piensan y hablan por él, y no disciernen que esta protección es exagerada, es decir, es negativa, y va a interferir en el desarrollo de su lenguaje, donde los niños van a tener escasas oportunidades para aprender a hablar. ¿Qué estrategias puedo utilizar para mejorar su lenguaje y habla? Enséñale a tu niño nuevas palabras y conceptos, repitiendo y expandiendo lo que él dice. Por ejemplo, si su hijo dice, flor bonita, usted puede responder diciéndole, si esa es una flor bonita, la flor es de color rojo brillante, huele bien, ¿también quieres oler la flor? Demuéstrele al niño que sus intentos de comunicación son importantes para usted, pidiéndole que repita todo lo que usted no entienda completamente. Por ejemplo, diga, sé que quieres un bloque. Dime, de nuevo, ¿qué bloque quieres? Otra, construya el vocabulario de su hijo. Introduzca nuevas palabras, leyéndole libros que tenga una oración sencilla en cada página. Continúe nombrando objetos y describa la imagen de cada página del libro. Miremos fotografías familiares y nombremos junto a ellos a las personas, usando oraciones sencillas para describir lo que sucede en las fotografías, como tú estás nadando en la piscina. Cántale canciones, jugando juegos de dedos donde está pulgarcito, y cántale rimas infantiles. Estas canciones y juegos ayudan a los niños a aprender palabras, rimas y secuencias nuevas.
Hacemos también preguntas a su niño o niña que requieran una elección. En lugar de una respuesta de tipo sí, no, por ejemplo, en lugar de preguntar, ¿deseas leche, deseas agua? Pregúntale, ¿te gustaría tomar un vaso de leche o un vaso de agua? Asegúrate de esperar la respuesta y refuerza la comunicación exitosa. Leemos libros con su hijo y él desea señalar muchas de las imágenes en cada página antes de continuar. Hay que seguir sus indicaciones. Hablemos con el niño sobre lo que está haciendo o las cosas que ve cuando están en el carro, en la tienda o durante las actividades diarias. Por ejemplo, en la tienda habla sobre el color, el tamaño y la forma de las distintas frutas. Para concluir, ¿qué mensaje nos deja este tema? Muy bien, el mensaje que nos deja es que debemos crear momentos de diálogo con atención plena, donde nuestro niño o niña puede estimular y ejercitar su lenguaje y habla, y así evitar cualquier tipo de retraso. ¿Qué debemos hacer si nuestro niño o niña presenta estas dificultades en su lenguaje? Debemos poner en práctica estrategias, como ya lo había mencionado, para ayudarles en el desarrollo de la adquisición de su lenguaje. Y para finalizar, te voy a presentar esta cartilla de orientación. Tiene los momentos de cuidado, nos lavamos las manos, nos alimentamos en compañía de nuestra familia, momento de descanso, la competencia, se comunica oralmente en su lengua materna, capacidad de lograr, utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica. El título de la actividad es Aprendemos a ejercitar el lenguaje. Papitos y mamitas, es importante siempre mantener el diálogo, donde se refleje una comunicación con respeto y atención a nuestros niños y niñas, porque le damos la oportunidad de ejercitar su lenguaje para evitar la presencia de algún tipo de retraso. Por ello, se debe tener en cuenta que la mirada y los gestos hacia ellos son necesarios para despertar su interés en expresar sus primeras palabras. Una de las cosas que más le llama la atención son los sonidos, que le ayudan a desarrollar su capacidad de identificación y comunicación, descubriendo que él o ella también pueden producirlos, como por ejemplo, imitar con la voz, aplaudir, etc. Sin embargo, recuerda que los niños tienen que aprender que los sonidos que hacen las cosas no deben utilizarse para referirse a ellos. Recuerda, tu importante rol es propiciar que tu niña o niño desarrolle su lenguaje donde se siente escuchado y en confianza de poder expresar lo que siente. La estimulación de la percepción auditiva es fundamental para la adquisición del lenguaje y el desarrollo de la memoria. Nuestro desafío para hoy: envía una foto de tu niño o niña en compañía tuya realizando una terapia de lenguaje. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.